Bueno, yo me llamo Alberto y realmente me estoy sonrojando porque creo que tampoco no es para alabar tanto, ¿no? Sino que es, digamos, un conjunto, ¿no? de ideas, sobre todo de, de gente que en cada terreno pues aporta, ¿no? Eso es muy importante. La parte técnica, la parte más social, ¿no? Entonces, entre todos, hay que darse cuenta, sumamos y aprendemos unos de otros, ¿no? Por eso conseguimos, pues, de una manera coordinarnos muy bien y el tipo de acciones que llevamos a cabo, pues, que vayan funcionando. Pero bueno, doy paso también a mi compañera Candy. Buenos días desde el Sur de España. Pues nada, subrayo de todo lo que ha dicho Alberto, que no somos tan magníficos, simplemente cada uno va aportando su granito de arena y vamos intentando llevar esta lucha hacia adelante. Creo que no está participando, no tiene el micrófono abierto Lore. Kina, de la Resistencia a México, hola. Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo el programa. Yo soy de la Resistencia México aquí en Distrito Federal y pues para compartir y para aprender muchísimo de lo que se está haciendo allá al otro lado de este continente nuestro. Buenas noches. Bueno, Está también Ray. Adelante, Ray, adelante. Ray Veritas es el nombre de batalla por acá. También de la Resistencia, estamos en México, en el Distrito Federal, participando pues activamente en las redes y no nada más en las redes, sino trabajando en las calles con todas las asambleas, colectivos que se están organizando y tratando de unificarse en el camino de esta lucha tan importante que llevamos en nuestro país. Muy buenas noches. Bueno, parece que de las personas que vamos a participar en este programa, los demás están a la escucha, algunos problemas técnicos por no poder configurar micrófonos, en fin, somos principiantes en esto. Y miren, yo quisiera comentarles que la intención primordial para tratar de hacer este tipo de programas con gente de España y compartirla en México, no es una idea que me haya venido a la cabeza a mí, sino que al platicar con la gente en las redes sociales, con los compas con los que uno platica a diario, creo que podríamos llegar a la conclusión de que necesitamos unir esfuerzos, porque en México estamos luchando varias batallas y parece que no nos hemos dado cuenta que tenemos un enemigo común, que tenemos que estamos dentro de una guerra y estamos peleando en grupos aislados, cada quien haciendo su esfuerzo, cada quien luchando por sus propias causas y, y al estar acá, al ver cómo se organizaba la marea ciudadana en España, yo me pude dar cuenta que ellos lograron unir una cantidad enorme de movimientos sociales para que puedan llegar en un mismo punto, en un mismo momento, con una misma idea, a hacer manifestaciones impresionantes. No solamente salir a marchar a las calles, porque están haciendo trabajo los grupos sociales acá en muchos niveles. Entonces, esa era la idea, poder llevarle a México lo que se está haciendo acá
para que podamos aprender de ellos. Y por principio de cuentas me gustaría que nos pudieran explicar de dónde surge la idea de hacer una marea ciudadana y qué son las mareas en sí. A ver si alguien de los compas de España nos pudiera decir. Bueno, realmente yo creo que muchos colectivos, ¿no?, están o estaban trabajando antes de lo que fue y se hizo llamar el 15M. Lo que ocurre es que, bueno, eran, digamos, luchas dentro de la localidad, ¿no?, dentro de distintas ciudades, no, digamos, demasiado globales, ¿no?, aunque sí que había colectivos que sí que tenían esa presencia, ¿no?, en los medios de comunicación y en distintos tipos de acciones, ¿no? Lo que provocó, digamos, el 15M fue que nos fuimos reuniendo, coordinando, entrando en distintos foros, ¿no? Nos fuimos encontrando entre nosotros y de ahí surgió, después de la primavera árabe, todo lo que pasó en Islandia, sobre todo, digamos, el pistoletazo fue las movilizaciones que ocurrieron en Portugal, y eso un poco pues nos motivó, ¿no?, a hacer una gran movilización en nuestro país. Y pusimos como fecha el 15 de mayo y de ahí, digamos, surgió todo, o al menos fue un escalón más, ¿no?, de esta lucha, ¿no?, de esta lucha social. Evidentemente yo creo que todos conocen muy bien lo que surgió el 15M, ¿no?, que fue una cantidad de gente, ¿no?, saliendo a las calles en distintas ciudades de manera coordinada. De ahí surgieron muchas ideas, muchas. Salieron las acampadas, todo tipo de acciones asamblearias, ¿no?, en las plazas públicas, en las calles y demás. Pero fue tan importante lo que eran la suma de ideas, ¿no?, de conceptos, de análisis, de búsqueda, ¿no?, que en el fondo perdió esa fuerza, ¿no?, porque se disipó. Fue tan amplio el abanico de propuestas, ¿no?, de iniciativas, que de alguna manera perdió esa fuerza. Al año, algunas personas pues siempre estábamos un poco, bueno, decir que de ahí salieron también esas propuestas y esas luchas, ¿no?, dentro de lo que son mareas, distintos tipos de mareas, ¿no? Cada colectivo que estaba sufriendo, ¿no?, unos recortes o unos abusos, ¿no?, por parte de un gobierno, ¿no?, que no tenía esa sensibilidad, pues se fue formando Marea Verde, ¿no?, que agrupaba todo el colectivo de la enseñanza, la Marea Amarilla, que agrupaba pues todas las personas, ¿no?, que tenían que ver con las bibliotecas que estaban siendo atacadas también, la Marea Roja, agrupando a un gran colectivo, ¿no?, que por desgracia no está demasiado unido, que fue el de los desempleados. Estamos con una tasa de desempleo tremenda. Lo que fue la Marea Blanca, dentro de lo que es la sanidad pública, ¿no?, que luchamos para que siga manteniendo esa sanidad pública y de todos, ¿no?, y no que se privatice como están haciendo, y un etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgieron distintas mareas, ¿no?, que reivindicaban y se ponían un color, ¿no?, para que fuese más visual, ¿no?, para que la gente identificase su lucha mediante unos colores. Se intentó, como ya os había comentado, unificar un poco esas líneas, pero cuesta porque, bueno, estábamos en un momento demasiado álgido y cada uno tenía su propia lucha. Pero escasamente en diciembre, ¿no?, del año pasado, pues una persona joven, ¿no?, un estudiante, se puso en contacto con distintos colectivos. Y fue precisamente esa sensatez, ¿no?, y esa inocencia, ¿no?, de intentar unificar a distintos colectivos, sobre todo a distintas mareas, ¿no?, en una única marea, ¿no?, y reivindicativa. Pues realmente, aunque parezca que es más que evidente, pues no fue así. Y nos fuimos juntando, fuimos hablando, fuimos debatiendo, ¿no?, la mejor manera de contactar unos con otros, y poco a poco las reuniones, pues cada vez acudía pues personas que, aunque no representasen a sus colectivos, sí que estaban dentro de ciertos colectivos y iban pasando el mensaje a esos colectivos, ¿no? Entonces, sucesivamente hubo reuniones, se fueron matizando un poco, se hizo incluso pues un experimento, ¿no?, porque
se puso como digamos, ejemplo práctico el abrir un documento que solemos utilizar, no sé si conocéis, ¿no? Los PAD, ¿no? Que son documentos colaborativos en lo que es en red, pues se expusieron, digamos, las problemáticas en orden de prioridad de cada persona, ¿no? Bueno, pues ese ejemplo fue lo que nos sacó adelante realmente, porque nos dimos cuenta que la mayoría dentro de esas prioridades de propuestas eran comunes en todos los colectivos. Entonces yo creo que hubo un gran acto de generosidad, aparcar momentáneamente las distintas luchas, ¿no? particulares de cada colectivo e iniciar una lucha sobre todos aquellos puntos que teníamos todos en común. De ahí realmente pues fue cuando yo creo que salió y surgió la marea ciudadana. Me queda ahorita una duda en lo que nos estabas contando, Alberto. Después del 15M, de esta manifestación tan impresionante que se logró, de la acampada del más de un mes que estuvieron ahí en la Plaza de Sol, que lograron crear una especie de ciudad, yo platicando con la gente de acá, con algunas personas me dicen que era como una utopía en medio de una ciudad tan grande como es Madrid. El ánimo de la gente viene a menos. Obviamente pasa el tiempo, algunas personas pues empiezan a dedicarse a sus labores cotidianas. ¿Cómo hicieron para poder revivirle el ánimo a las personas y lograr lo que se logró el 23 de febrero? Te lo pregunto por lo siguiente. Esto en relación a que en México el año pasado, el 11 de mayo, surge un movimiento estudiantil muy fuerte, como creo que no se había dado en los últimos, a lo mejor 40 años en la historia de México. Después de 1968 aparece un movimiento muy fuerte, el movimiento 132, que se mantuvo con un ánimo muy alto, pero después de la elección federal, teniendo ellos como premisa la no imposición del payaso que tenemos ahora como presidente, el ánimo se vino para abajo. Las células empezaron a desintegrar, unos se fueron por acá, otros se fueron por otro lado, y empezaron a desbaratarse los grupos. Yo siento que esto mismo ocurrió en España con el 15M, sin embargo lo recuperaron y se vio el sábado. O sea, la manifestación en 80 ciudades es la prueba de que recuperaron el ánimo. ¿Cómo lo hicieron? Realmente, después de momentos álgidos, siempre vienen los bajones, ¿no? A nosotros nos pasó, hubo un 15 de mayo, ¿no? Pero el 17 o el 16 ya a última hora, pues se empezó también a caldear el ambiente, ¿no? Porque nos pasa a las personas, ¿no? Es demasiada adrenalina, ¿no? Es demasiada tensión acumulada, ¿no? Buscando que todo salga bien. Entonces, ahí, digamos, todo el mundo somos personas y tenemos unos bajones, ¿no? Lo que ocurre es que sí que hubo cierto bajón porque el disipar tanto, el abrir tanto el abanico, ¿no? Pues realmente hay personas, ¿no? que a lo mejor creían demasiado en que esa fecha iba a suponer mucho más, ¿no? Y no simplemente pues debatir unos con otros pues de todo, porque realmente se acabó debatiendo de todo, ¿no? En vez de priorizar. Yo creo que la gran diferencia, al contrario de que piensan muchas personas, ¿no? Que el 15M pues, fue todo juventud. El 15M fue una combinación entre madurez y juventud. Había gente muy madura que estaba trabajando en red y después hubo mucha juventud en la calle, ¿no? Eso fue la gran mezcla, ¿no? El juntar tanto la madurez, la experiencia, como la fuerza de la juventud. Entonces, eso se fue disipando poco a poco, semanas. El 15M nació de una plataforma, ¿no? Una plataforma que tenía un lema que era democracia real ya. Entonces, había unos conceptos, un manifiesto muy sintetizado, era media cuartilla, pero nos puso de acuerdo más de 60 ciudades en aquella ocasión, ¿no? Y creíamos que había que seguir en esa línea. No buscábamos ni protagonistas,
ni siquiera portavoces, ¿no? Todo el mundo estaba participando en red, en grupos de trabajo, grupos motores. Lo que ocurre es que al salir a la calle, pues es impensable, ¿no? Todo el mundo quiere aportar, todo el mundo quiere colaborar, quiere dar ideas, quiere mejorar, ¿no? Y eso en el fondo, aunque es algo perfecto, debería de serlo, diluyó mucho lo que es el mensaje y la lucha, ¿no? Estamos hablando de que había asambleas en las calles, pero bueno, las asambleas sabemos todos que también se pueden llevar a un lado u otro lado, ¿no? Y en el fondo, pues yo creo que realmente debilitó, aunque visualmente pues se creía que aquello que era imparable, muchas personas que salieron el 15M, salieron el 16, el 17, el 18, llegó al 20 y dejaron de ir a las plazas, ¿no? Porque estaban dándose cuenta que no era eso lo que realmente buscaban, ¿no? Sino que buscaban acciones más concretas, más estudiadas, ¿no? Y realmente llevar las cosas de una manera que ellos mismos se creyesen que tendrían solución, ¿no? Pasamos casi 2 años desde esa fecha, ¿no? Y estamos hablando ahora de volver a retomar eso, pero realmente desde un poco la madurez. Si el 15M fue la eclosión, ¿no? Ahora mismo es la unión, y es muy importante, ¿no? El primar lo que son objetivos comunes antes de objetivos propios de cada grupo. Y eso es realmente un acto de generosidad. Yo pongo esa palabra en boca de todos porque es generosidad. Es decir, ¿qué primas más? ¿Los objetivos o tus objetivos? ¿Los objetivos comunes o realmente por lo que tú crees que hay que luchar? Es muy importante eso. Sí, sí, tiene razón. Es juntarse mucho de humildad para saber reconocer que el bien común es mucho más importante que el bien individual. ¿Alguien de los compas de México que quiera participar? Adelante. Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, sí, perfecto, adelante. Bueno, pues aquí escuchando a los compañeros de España, pues aquí como lo comentaba este compañero, ciertamente después de un boom como el que tuvimos nosotros el 1 de diciembre, que manifiesta la indignación del pueblo por una no imposición, sino ya es una usurpación, es un usurpador este presidente, pues lógicamente hay mucha indignación por todo el proceso que traíamos de una elección fraudulenta, de instituciones como el IFE, como el TRIFE, TRIFE que valida aún con todas las pruebas como legítimo la elección y por lo tanto legítimo la elección presidencial, pues todo eso explota y hace una efervescencia en todo el país. Esto es algo normal. Después de esto, todo va asentándose y va regresando no a su estado original, porque mucha gente se despierta, mucha gente empieza a unir las luchas y ciertamente hay una rezaga, pero seguimos trabajando. Entonces, en ese sentido, pues vamos avanzando. Esto no es fácil y los compañeros en España, pues tendrán todas las experiencias de que no es fácil. Aquí mucha gente piensa que con una movilización y que si hiciéramos un paro, una huelga nacional, íbamos a poder dar el cambio así, de tajo. Pero realmente eso no es posible. O sea, una huelga general, un paro nacional, una movilización como la que hicieron los compañeros, no se da por decreto. Tiene que ir construyendo poco a poco. Entonces aquí en México estamos en ese proceso de construcción, porque no se trata solamente de derrocar, dicen algunos, de derrocar a este presidente, de derrocar a este sistema. Eso relativamente es fácil. Lo difícil realmente es tener la capacidad como pueblo de poder crear un sistema adecuado en el cual nos podamos gobernar nosotros mismos y que podamos tomar las riendas de nuestro país. Eso es lo realmente difícil. Entonces, bueno, pues en ese sentido,
estamos trabajando y estamos en la lucha y estamos en esa construcción de poder en este ancho camino a agarrarnos, enlazarnos de las manos y empezar a caminar y ver el futuro prometedor que tiene la unidad y la organización de nuestro pueblo. Sí, tienes toda la razón, Ray Veritas. Adelante, adelante, Kine. Sí, sí, muchas gracias. Pues comentando, escuchando todo lo que está pasando, decíamos también que una de las cosas muy interesantes es que ya es también una situación global. Creo que esto de los medios alternativos lo que nos ha permitido observar también es que no son tan locales las problemáticas que tenemos. Ahorita mismo, escuchando la experiencia de España, estamos viviendo un proceso muy similar en México de, como comenta Ray, también de reacomodo de estos actores sociales y haciendo ejercicios muy similares de tratar de reestructurar y de unirnos. De ahí la importancia de programas como estos, de compartir experiencias para ir construyendo esto. Ya hay un caldo de cultivo muy bien hecho por el gobierno y el sistema neoliberal de todas estas reformas que a nadie benefician, más que a ellos, al 1%, pero también está esta experiencia de cómo todos los ciudadanos podemos ir organizándonos en frentes comunes y eso es muy interesante también. Claro, claro. Adelante, estaba leyendo que aquí en el chatcito que tenemos, Alberto comenta sobre que es cierto, o sea, las redes sociales nos acercan, las redes sociales nos permiten comunicarnos y compartir experiencias, aprender de lo que está haciéndose en un lado y en otro lado, en cualquier país, en cualquier rincón del mundo. Realmente, una de las primeras luchas, ¿no?, que unió a muchos colectivos fue precisamente algunas leyes, ¿no?, que salían del gobierno español, que lo que intentaban era censurar la red. La ley SINDE es famosa porque iba en ese sentido, ¿no?, igual que hay otro tipo de leyes a nivel internacional que intentan coartar, ¿no?, lo Sí, que es la mira, libertad de te expresión comento en la que red. es igual, es lo mismo, es el mismo sistema. En México están tratando desde hace ya bastantes años de meter y de discutir iniciativas para censurar o para tratar de controlar las redes sociales. Por ahí tenemos a un flamante senador, Federico During, que yo creo que se truena los dedos por tratar de controlar el Twitter, el Facebook. Esta señora Beatriz Paredes, que está en lo mismo, tratar de censurar a toda costa la libertad que hemos conseguido aquí. Y me llama mucho la atención que se toque también este tema porque es a través de las redes sociales donde las mareas empezaron a dar la publicidad para que se lograra la movilización del 23 de febrero. Yo estoy siguiendo la mayor parte de las páginas de los colectivos en España y me doy cuenta que fue una unión impresionante porque colocaban la publicidad, la invitación y se sumaba gente y cada vez participaban más. ¿Cómo fue que lograron llegar a estos colectivos distintos, por ejemplo a Democracia Real Ya, a Juventud Sin Futuro, a todos estos colectivos? ¿Cómo lo hicieron? No sé si me puedan contestar. Realmente muchos de nosotros pertenecemos a esos colectivos, entonces ya empezamos con la premisa de que lo tenemos más fácil, ¿no? Entonces, a partir de esos colectivos se envían, ¿no? Y se invita a muchos otros, ¿no? Y poco a poco se va creando ese tejido. Realmente una cosa que nos dimos cuenta, nosotros por ejemplo, a la hora de coordinarnos, ¿no?, solemos utilizar dos vías, lo que son las listas de correos y el Mumble en esta ocasión, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque el texto tiene demasiada fuerza, tiene muchísima fuerza. Las palabras pueden convertirse en palabras muy duras, ¿no?, y muy fáciles de reinterpretar, ¿no? Entonces juntamos lo que era el texto con reuniones periódicas en este canal, en los canales del programa Mumble. ¿Por qué? Porque ahí llegábamos, digamos, a matizar
todo lo que se iba enviando, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque la voz une y el texto a veces es tan duro que desune, ¿no? El combinar tanto texto como voz es muy importante. Evidentemente era imposible tener reuniones físicas, ¿no? Porque estamos hablando de gente que estaba en todos los puntos dentro de la geografía, ¿no? En España. Entonces, aunque había reuniones físicas en distintas ciudades, para la coordinación general necesitábamos siempre utilizar canales en red. Y Mumble realmente es el que más utilizamos a la hora de coordinarnos. De hecho, las asambleas generales, pues estábamos en una sala en Mumble, pues 50 o 60 personas, ¿no? Entonces, es muy importante el utilizar estos canales de audio, sobre todo para encontrarnos. Y lo que serían las listas de correos, el envío sistemático de correos, para difundir el mensaje, ¿no? Bueno, después aparte se utilizó tanto el Facebook, las campañas de Twitter que hicieron pues un buen trabajo, ¿no? Porque llegó a muchísimas más personas. Evidentemente los medios tradicionales no se hicieron eco, eso también hay que decirlo, ¿no? Algunos sí, pero evidentemente los grandes grupos corporativos, ¿no? de comunicación, no, y ni siquiera el 23F yo creo que dieron ese ejemplo de ética periodística, ¿no? Para decir lo que sucedió el 23F. Solamente pedíamos eso. No hay ni una sola imagen de Madrid, de la manifestación, de la concentración en Neptuno. Y fue verdaderamente impresionante. Estamos hablando sobre 300.000 personas en adelante. Y que no haya ni una sola imagen nos hace mucho, nos cuestiona y nos hacemos muchas preguntas. Claro, yo te comparto que después de la manifestación estaba yo caminando por las calles, estaba por Atocha, platicaba con una chica de España, íbamos caminando y comentábamos eso, ¿qué irán a decir los medios de esto que se acaba de vivir aquí? Y resulta que, como dices tú, al siguiente día lo que apareció en los canales de televisión fueron las imágenes de los 20 o 30 desadaptados que al final no faltan, que no son representativos de una concentración tan numerosa. Me hablas de 300.000 personas, probablemente más, o sea, 20, 30 personas que fueron ahí a hacer su desmadre, pues no representan absolutamente nada, ¿no? Pero eso fue lo que repitieron hasta el cansancio, una y otra vez durante ese día, el día siguiente, y yo creo que si ahorita sacan una nota, esas van a ser las imágenes que se coloquen. Y esto también ocurre en México, ¿no? En el día 1 de diciembre, cuando la gente salió a protestar por lo que se estaba viviendo en el Palacio en San Lázaro, donde estaban poniéndole la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, lo que la televisión comercial sacó fue lo que estaba ocurriendo afuera, o sea, no la manifestación del repudio, sino los desmanes que algunos fueron a causar a una movilización también muy grande, o sea, en cualquier lugar es exactamente lo mismo, ¿no? Perdón que retroceda un poco, pero antes Alberto estaba nombrando las herramientas. Yo creo que una de las cosas por las que ha funcionado muy bien la marea ciudadana ha sido por la transparencia. Una de las herramientas que se le ha olvidado nombrar es la radio. Nosotros habíamos creado una radio por la que íbamos emitiendo todas las asambleas y así la gente que no estaba pendiente de las asambleas podía participar oyendo la radio y a través de un documento, un chat donde iban escribiendo y nosotros le íbamos respondiendo. Si hacían alguna pregunta, pues lo mismo se hacía en la asamblea o se les respondía directamente. Entonces, esa ha sido una de las bases que de esa forma evitábamos que se creasen confusiones, como suele pasar muchas veces. Eso es todo. Sí, sí, y tienes razón, nos desviamos un poquito, pero fíjate que respecto a esto que comentas, me hizo recordar que aquí, bueno, Kina y Ray Veritas nos podrán corroborar esto. Las asambleas que se han realizado o que realiza el 132 en México, en sus localidades, las células, por llamarlo de alguna manera, siempre llegan a una asamblea general en México, si no estoy equivocado, ahorita me dirán ellos que están más metidos en eso,
Y eso, desde mi punto de vista, siempre he creído que es perder tiempo. Ustedes nos están mencionando aquí que se reúnen en un programa por internet a hacer sus asambleas generales y esto obviamente ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo, se pueden conectar voceros de diferentes movimientos y llevar lo que se discute en una asamblea a través de internet a sus colectivos. Esto es así, ¿verdad? Realmente es así. No nos gusta obsesionarnos con las herramientas, ¿no? Hay informáticos, ¿no? Programadores que sí que se obsesionan un poco con herramientas. Otros, en cambio, no nos obsesionamos. Nos da igual el tipo de herramientas, ¿no? Y las futuras herramientas que vayan apareciendo en red, ¿no? Simplemente les damos un uso. Y hay gente por ejemplo, menosprecia, ¿no? Lo que es la red, ¿no? La parte virtual. Pero, en cambio, sí que es muy ágil, llega a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. Hay gente que por desgracia, ¿no? Por su situación económica, pues no tiene conexión a internet, ¿no? Es una lucha también continua, ¿no? Para que haya esas wifi abiertas, ¿no? En distintas ciudades. Pero por lo menos es una manera de coordinarnos muy ágil que llega de manera instantánea a todo el mundo. Entonces, quien reniegue de estas herramientas que lo que hacen es facilitarnos, ¿no? La comunicación entre nosotros, pues yo creo que es un grave error, ¿no? Por eso yo creo que estamos muy por delante incluso pues de distintos colectivos, ¿no? Incluso sindicatos que están llevando a cabo pues un tipo de acciones, ¿no? O un sistema de actuación que consideramos que está muy caduco, ¿no? Hay que estar ahora mismo con los tiempos, nos agiliza mucho. Y aunque la parte física es muy importante, ¿no? El contacto, el verse la cara, ¿no? El hablar las cosas, a la hora de coordinarse, pues es muy importante utilizar la red, muy importante. Mucha gente desconocía el programa Mumble, pero todo aquel que fue entrando le parecía una herramienta maravillosa, ¿no? De coordinación. Sí, mira, nos escribe aquí en el chatcito, Kina dice que quien nos puede dar más detalles de cómo se lleva a cabo esto en México es Ray Veritas, porque él está de manera personal cubriendo las asambleas en México. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se reúnen las asambleas? ¿Cómo se logra esa coordinación en México, Ray? Bueno, aquí es importante tomar las experiencias de otros lados. Sin embargo, cada lugar, en ese sentido, cada país tiene que ir desarrollando su propia dinámica, sus propias estrategias de organización. Nuestro país tiene una extensión territorial muy grande. Tiene 31 estados más el Distrito Federal. La mayoría son estados muy grandes. Y eso es en cuanto a territorio. Pero además hay una gran diversidad de sectores. Bueno, esto puede ser igual en otros países, sectores estudiantiles, obreros, empleados, amas de casa, etcétera, etcétera. Es una variedad. Pero sin embargo nosotros tenemos muchas culturas. En nuestro país hay infinidad de culturas. Y hay una gran diferencia en cuanto al nivel socioeconómico y por tanto esto influye mucho en los recursos, en la infraestructura que se pueda tener para poder llevar a cabo una organización. En este caso nosotros utilizamos mucho las redes, pero las redes alcanzan a un porcentaje muy bajo de los millones y millones de mexicanos que somos. Entonces tenemos que trabajar de muy diversas formas. Fundamentalmente se trabaja, por ejemplo, el 132 trabaja a través de asambleas. Hace sus asambleas por cada uno de los planteles y después confluyen en una asamblea nacional para tomar las decisiones. Ciertamente esto lo hacen por medidas de seguridad, tener una estructura horizontal en la cual no haya liderazgos, primero por seguridad, para no tener liderazgos visibles y en otro sentido también para no ir dependiendo de esos líderes, ¿no? Sino tener muchos líderes en la toma de decisiones que serían las asambleas. Eso retrasa la toma de decisiones. Ahora, el asunto es que poder tomar decisiones después de que cada plantel tuvo su asamblea y luego después van a una asamblea nacional para poder tomar decisiones de acciones a nivel nacional,
nos retrasa mucho. ¿Por qué? Porque 132 está a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, eso es un gran problema. Sin embargo, hay muchas organizaciones, hay organizaciones gremiales, hay sindicatos que ya tienen más tiempo trabajando, mucho más tiempo, generaciones, no solamente años, sino generaciones. Entonces la toma de decisiones es mucho más ágil, aun cuando ellos también, o nosotros también que participo en otros colectivos, en las asambleas, la toma de decisiones también es a través de asambleas como el máximo órgano de discusión y de decisión. Es mucho más ágil el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura asamblearia que permite la agilización de este tipo de procesos. Entonces, esa es la forma en que se están llevando. Sin embargo, todavía está en construcción. En este sentido, las redes, los que nos movemos como medios alternativos, estamos trabajando, tratando de coordinar los esfuerzos de lo que es el manejo de las redes, la facilidad y la velocidad con que se maneja la información para poder empatar, sincronizar este trabajo de las redes con el trabajo que se hace en las asambleas y en las calles. Entonces estamos en ese sentido creando esa estructura de redes y no podemos abandonar la otra porque hay lugares en nuestro territorio pues que ni siquiera hay luz eléctrica, entonces que se mueven a través de radios comunitarias que trabajan en base a una batería de automóvil. Entonces es muy difícil. Hay asambleas muy importantes, en este caso, por ejemplo, el Frente de Unidad Revolucionaria está promoviendo mucho el trabajo a través de asambleas. Se están haciendo brigadeos a pie tierra a través de volantes. En la Resistencia ya ha organizado jornadas nacionales de información. La Resistencia en conjunto con una página que se llama, un grupo que se llama INGAPE, Instituto Nacional de Gastos Pendejos, así se llama, ha estado trabajando en promover la difusión de cosas en este momento sencillas, dar a conocer lo que la gente no conoce, las compras absurdas del gobierno, los fraudes que hace tales o cuales diputados, senadores, funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos elevando los procesos de lucha. Esto se tiene que ir construyendo paso a paso. Entonces yo creo que el sentido es correcto, estamos lógicamente aprendiendo de muchas luchas de otros países, pero cada quien tiene que ir adaptando esto a sus propias circunstancias. En ese sentido, pues estamos avanzando. Estoy leyendo aquí que dice Alberto, nos menciona, esto ya me lo habían platicado una persona del 15M, que utilizan mucho los documentos colaborativos en red, y después Kina comenta que en la Resistencia se está empezando a utilizar el Google Drive también para compartir documentos. ¿Cómo funcionan esta estrategia, Alberto, de los documentos colaborativos en red? Realmente hay varios tipos, ¿no? Vienen siendo lo mismo, ¿no? Pero hay distintos nombres, ¿no? El Pirata Paz, el Titan Paz, hay distintos tipos de Paz, ¿no? Son documentos abiertos donde todo el mundo puede estar escribiendo al mismo tiempo. Unos tienen una limitación, ¿no?, entre 15 personas, 20 personas, otros la limitación es más amplia, entre 150 personas. Estamos hablando de personas que estén escribiendo al mismo tiempo, ¿eh? Pero ayudan mucho porque son documentos que se cuelgan en red y todo el mundo puede estar leyendo y puede estar participando. Entonces, cuando se puede enviar una nota de prensa o cuando surge pues algún tema, ¿no?, donde se necesita la participación, ¿no?, esa lluvia de ideas, ¿no?, que cada uno aporte, ¿no?, algún tipo de temáticas o iniciativas, pues se cuelgan en red y todo el mundo participa. Cualquier persona, incluso se está participando al mismo tiempo, ¿no?, distintas personas. Vas viendo los cursores y cada uno pues va escribiendo, ¿no? Es muy importante porque materializas un poco, ¿no? No te olvidas de las cosas, sino que las tienes por escrito, ¿no? Y es muy importante después para fusionar esas ideas, ¿no?, ir elaborándolas, puliéndolas, trabajándolas. Y realmente ese tipo de documentos es lo más habitual, ¿no? Ya es algo normal entre nosotros el
el utilizarlos. Después, claro, están comentando de los Google, los documentos Google. Nosotros igualmente metemos ese tipo de documentación, ¿no? Pero bueno, hay algunos documentos que evidentemente los datos personales de mucha gente pues no los cuelgas en red, ¿no? Entonces utilizamos la nube para otro tipo de documento un poco más, no tan abierto, ¿no? Simplemente por respetar, ¿no? la privacidad de las personas. Y después hay un documento que es muy eficaz, que son los formularios de Google, donde realmente la gente, por ejemplo, todos los colectivos que se fueron adheriendo a lo que es el manifiesto, simplemente tenían que ir cubriendo un formulario y nosotros íbamos recibiendo toda la información en una hoja Excel, ¿no? Esto es muy importante porque incluso buscar colaboración, ¿no? Voluntarios, ¿no? O gente que se quiera implicar en una tarea concreta, pues vas creando, digamos, un listado muy detallado, ¿no? A la hora de ponerte en contacto con ellos o a la hora de entablar esa relación. Claro, claro, es ir utilizando las herramientas disponibles en Internet. ¿Cómo es esto que ya empezaron ustedes a utilizar en la Resistencia Quina, el Google Drive? ¿Para qué lo emplean? Bueno, pues dando un antecedente brevísimo a esto, porque justamente los documentos colaborativos es como el reflejo del mismo proceso que hemos llevado. Con esto que comenta Ray, de que hay tantos colectivos y tanta experiencia por reunir, veíamos que, por ejemplo, el 132 tuvo pues mucha incidencia en lo social justamente por ser universitarios, tener como esta conexión justamente interuniversitaria y tener metodologías de trabajo, poder llevar como más rápidamente las asambleas, ciertamente se viciaron. Y por otro lado, tener esta experiencia muy grande de los sindicatos también, ya de muchos años trabajando como el tema social. Entonces, en las asambleas a veces era muy difícil el recopilar como toda la información, toda la experiencia, hacer como digamos, un resumen de las asambleas era demasiado extenso. Entonces, cuando se empieza a generar este colectivo de la resistencia, que son varias páginas de internet donde hay el menor porcentaje de gente que participa también en calle, eso es importante decirlo y me gustaría mucho aquí resaltar el trabajo que hace Ray, porque aquí el esfuerzo es salir de las redes a la calle. De repente sí pareciera que hay un activismo y un interés muy creciente en lo social, pero todavía se ve más en las redes que en la calle. Eso es como el reto y el aprendizaje que tenemos que ir dando. Entonces, los documentos que nosotros hacemos son muy incipientes y se generaron de esta necesidad de poder abarcar el pensamiento de todos y poderlo plasmar en algo que no quedara como al aire en estas reuniones que nosotros tenemos por Skype, por ejemplo, o las muy escasas que hemos tenido a nivel presencial. Algunos ya nos conocemos también de frente. Entonces, bueno, el tema de estos documentos es, por ejemplo, ahorita la estoy buscando para ponerles el link, compartírselo, de nuestra web. Entonces fue, bueno, vamos a generar la web porque en algún momento vamos a migrar, o esto del Facebook se está empezando a poner peligroso por el espionaje y a muchos nos daban de baja las cuentas. Entonces, bueno, nos compartieron que sería importante tener ya este dominio fijo. Y entonces fue, bueno, ¿qué vamos a vertir ahí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué surgimos? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces ha sido un trabajo de estos meses empezar a vertir en esos documentos conjuntos las ideas de todos. Entonces digamos que es como un ejercicio muy micro de esto que se hizo en las mareas, demasiado micro, pero como que la lógica es esa, escucharnos todos y poder dejar un manifiesto de lo que todos pensamos que debe ser nuestra labor de activismo y de conciencia social. Y nuevamente aparece en las redes sociales, pero algo también muy importante que dice Alberto, tiene que existir ese equilibrio entre la parte virtual y también el realizar asambleas en persona, porque también ahí se aprende mucho y son muy necesarias. Yo considero, ustedes me dirán, que el tratar de llevar a cabo una lucha a través de Internet es absurdo.
y también tratar de llevar a cabo una lucha siempre con asambleas es igualmente absurdo. Ambas están destinadas al fracaso y creo que eso es lo que nos ha pasado en México. O sea, las asambleas, la asambleitis que padece el 132 lo está llevando a pique precisamente por eso. Y creo que también está el lado opuesto. Muchas veces, muchas personas entran, esos troles, a decirnos una que otra verdad a las páginas de internet, a decirnos que estamos haciendo una revolución por Facebook. Y tampoco es así, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio está la parte física, vernos en persona en las asambleas, pero también el utilizar las herramientas que tenemos a disposición en internet para poder abarcar mucho más y avanzar más rápido. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Bueno, yo siempre utilizo el mismo... Perdona, Kina. Adelante, por favor, Alberto, luego. No, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como el fotógrafo, ¿no? Que se obsesiona con teleobjetivos, con 1000 cámaras, ¿no? El último modelo, formatos, bolsas, accesorios, pero en el fondo no quita ni una sola fotografía, ¿no? Y en cambio hay otros fotógrafos que con una caja de zapatos haciendo un agujerito pues quita fotografías maravillosas. Las herramientas están ahí y no hay que obsesionarse, hay que saberlas tratar. Este canal, por ejemplo, el Mumble, fue hecho precisamente para estos jovencitos, ¿no? Que estén jugando a la PlayStation, pero nosotros le dimos otro carácter y otra dinámica, ¿no? Y fue otra manera de utilizarlo. Bueno, a veces las herramientas se utilizan para una cosa y somos las personas los que le damos otra utilidad, ¿no? Eso es muy importante, no obsesionarse con las herramientas, porque evidentemente hace años pues existía el telégrafo, ¿no? Después apareció el teléfono, después aparecieron los teléfonos móviles, ¿no? Y sería absurdo el renegar, ¿no? De la utilidad de esas herramientas. Por eso no hay que obsesionarse, pero hay que utilizarlas, ¿no? Es muy importante. Kina, ibas a comentar, adelante, adelante. Sí, yo quería comentar una experiencia que ya tiene bastantes meses, pero fue prácticamente un aprendizaje fuerte para los que estábamos en la resistencia hace meses, y que por eso hace eco mucho la petición y el trabajo que hace Ray, y que no hemos podido aterrizar porque por ahí comentaba, ¿no? Que pareciera que el trabajo de la marea pues fue muy interesante, muy importante está haciendo, pero que pareciera que es un esfuerzo de muchos cuando en realidad son pocas personas. Pues aquí no pasa algo diferente, movilizar a un país tan grande, y en la red nos estamos dando cuenta que somos 10, 15, a lo mucho 22 personas muy activas en la red, pero que en calle, pues las cuestiones de trabajo, las cuestiones múltiples que hay, pues hay gente así muy extraordinaria como Ray, que puede estar pues moviéndose a todas las asambleas, y justamente este es el proceso que estamos viviendo ahorita, de buscar personas que puedan hacer este vínculo para equilibrar, como se está mencionando, el trabajo en las redes y el trabajo en las calles. Y la experiencia que yo quería mencionar es que tuvimos una movilización en contra de la reforma laboral aquí en México, donde fue la convocatoria en las redes muy impresionante. Entonces parecía que se iba a volcar todo mundo ahí. De hecho fue casi muy similar a la fecha de donde ustedes también estaban ahí en el Congreso, y dijimos, bueno, va a ser algo muy similar. El problema es que nuestro Congreso es de cuadras, o sea, son kilómetros y kilómetros que hay que cubrir, ni siquiera se alcanzó a acercar, y era muy impresionante porque nos decíamos, bueno, pero si en las redes parecía que iba a ir todo México, sí, en las redes, en la realidad fue que atropellaron a muchachos de 132, todo el mundo se deslindaba, nadie quería ir al hospital, y aquí no es una falta de solidaridad. Creo que el gobierno ha sabido muy bien con este tema del narcotráfico meter mucho miedo a las personas de salir a la calle. Esa es otra situación que nosotros tenemos. Y como bien menciona Ray, aún así hay una diversidad donde hay algunas asambleas populares o algunas células del 132 que son muy activas, pero claro que lo deseable es que fuera más, que
digamos, en las redes se ve un 100% cuando en las calles es un 10, ¿no? Entonces eso es grave y es una de las cosas que justamente como colectivo estamos preguntándonos el cómo hacer, ¿no? Para motivar a salir a las calles, y creo que nos queda como anillo al dedo pues este enlace con la marea ciudadana. Claro, leía ahorita a Ray que decía y tiene toda la razón. No todas las células del 132 han caído en la asambleitis ni en el estar haciendo consignas a través de Facebook o Twitter. Hay células muy activas. Yo, por ejemplo, reconozco la célula de Puerto Vallarta, que trabaja de una manera muy distinta a la célula que está en Los Ángeles, y los mismos colectivos del 132 que están fuera de México, como el de Madrid, que está empezando a ponerse las pilas y a trabajar. Pero sí hay células que definitivamente nada más están para juntarse y hacer asambleas de cuates. Y otro tema que mencionabas ahorita, que es muy, muy importante y es algo que, híjole, sí padecemos en México. En realidad sí, el gobierno nos ha metido mucho miedo. En realidad sí, la situación es muy diferente porque en México el tema del narcotráfico se utiliza hasta para amedrentar a la población. Es muy difícil que se arme la gente de valor para salir a la calle cuando, por ejemplo, en esto que comentaba ahorita Aquina, el balconeo de los gastos pendejos en la ciudad de, ¿dónde fue? En Tamaulipas, no recuerdo en qué ciudad, en Reynosa me parece. Salen los chavos con su tendedero y se les aparecen ahí 2 camionetas o 3 camionetas de sicarios, de narcotraficantes, a decirles ustedes no se van a poner aquí, ¿no? Es también algo muy difícil pero vaya, tenemos que superarlo porque si no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Bueno, hay una herramienta, yo creo que muy eficaz, ¿no? En las manifestaciones, ¿no? A la hora de denunciar, que son los streamers, ¿no? Cada vez hay más personas, ¿no? Utilizan programas como Blambster o distintos tipos de programas, donde realmente es su autodefensa, es decir, lo que está pasando lo están filmando, ¿no? Pero es que ya no queda en la cámara, lo están emitiendo, con lo cual ya pasaron a miles de manos, ¿no? Es muy importante porque, claro, cualquier tipo de acción, de agresión, por parte pues de quien sea, ¿no? A esos manifestantes, ¿no? A esa gente que está llevando a cabo un tipo de acción, se ve reflejada in situ, ¿no? Y las imágenes tienen mucha importancia, ¿no? Son muy impactantes, ¿no? Entonces, son herramientas, aparte de difusión, ¿no? De información, también son herramientas de defensa, de autodefensa, ¿no? Ante cualquier tipo de agresión. Bueno, a mí me gustaría comentar ahorita, o más bien presentar un poco a Ray y que él nos explicara el trabajo. Justamente venido de esta experiencia, vimos que lo que era muy bueno es esto de tener al comité jurídico, de grabar, de pasarnos nuestros teléfonos y saber si alguien lo mandaron al Ministerio Público, que aquí pues son instancias donde se llevan a estas personas que están manifestando. Y entonces, bueno, este Ray es una persona que se dedicó ya a hacer los Ustream para la resistencia. Entonces, su trabajo es sumamente valioso y a mí me gustaría mucho que fuera el mismo el que comente, ¿no? De hecho, si le escuchan la voz tan ronca es porque, bueno, el hombre no para, ¿no? Y decíamos, bueno, sí, pero pues el colectivo es el único. ¿Cómo hacer, cómo nosotros mismos, por ejemplo, que yo nunca me interesó muchísimo los temas tecnológicos, y lo hablábamos también con Aris hace rato, pues nos estamos haciendo autodidactas en esto porque es una necesidad, no es un gusto, no es nada más el ser modernos, es la gran necesidad que implica nuestra defensa, nuestra integridad y también el salir de los medios tradicionales de comunicación que tampoco están apoyando. Bueno, estaba leyendo aquí un comentario de Candy. Dice Kina, mucha difusión perdón, este no era. Donde dice que se deben utilizar, sí, mucha difusión se debe animar a la gente a la que usen sus móviles y suba esas imágenes a la red.
Esto es muy importante, se está aplicando y fue una herramienta fundamental el día 1 de diciembre porque la criminalización de la protesta social por parte del Estado a través del artículo 362, fue Marcelo Ebrard el que pidió la modificación de las penas, equiparando la protesta social a un delito de terrorismo, nos llevó a esa represión tan fuerte que se dio, sobre todo en torno al cerco del Congreso en San Lázaro, pero también se dio en el primer cuadro de la ciudad, ahí en Bellas Artes, en todas esas calles de ahí. Y lo fundamental fue el trabajo de tanta gente que a través de sus móviles o de cámaras, reporteros aficionados, que subieron miles y miles y miles de videos. Pretendía el gobierno presentar como argumento para procesar a los compañeros y fincarles una responsabilidad y una pena de hasta 35 años, pretendía hacerlo a través de los videos. Inclusive en el primer cuadro de la ciudad hay instaladas 800 cámaras de video. Y la jueza que tenía la consigna, no la tarea, la consigna, porque era la orden meter a la cárcel a los compañeros, pretendió utilizar los videos de este sistema que tiene instalado el gobierno federal. Sin embargo, este mismo sistema también nos sirvió como arma a este equipo tan importante de la Liga de Abogados, que principalmente están trabajando los abogados del CAS. Los abogados del CAS son los del colectivo de abogados zapatistas. Son los abogados que defendieron, que llevaron la lucha jurídica de los compañeros del pueblo de Atenco. Entonces, esto fue una herramienta fundamental, porque con los videos públicos que tomó toda la gente, más los videos que pretendieron presentar como evidencia, esos mismos fueron los argumentos y los elementos para decir y para demostrar que los compañeros eran inocentes porque no estaban ejerciendo ningún acto de violencia. Entonces eso fue fundamental y se sigue trabajando. Les comentaba yo que el proceso sigue avanzando. Por ejemplo, no somos los únicos que trabajamos en medios alternativos. Hay muchos medios alternativos en la Ciudad de México. La mayoría nos movíamos a través del Facebook. Ahora estamos tratando de hacer el esfuerzo y varios estamos ya abriendo páginas web porque representan una mayor seguridad. Entonces, en este sentido, el trabajo de las páginas web también se está acompañando de un proceso de aprendizaje de la tecnología. Muchos de nosotros que somos administradores de páginas, inclusive yo mismo, yo cuando empecé con esto, lo único que manejaba era el correo electrónico. No tenía cuenta de Facebook, no tenía cuenta de Twitter. Sin embargo, la actualidad exige que se usen las herramientas que tenemos a la mano. Entonces tuvimos que aprender, tuvimos que enseñarnos, autoenseñarnos o aprender de quien teníamos cerca para empezar a movernos a través de las redes. Y luego posteriormente, bueno, nosotros vimos la necesidad y la importancia de lo que representa tener evidencias videográficas para podernos defender con el acompañamiento de un cuerpo jurídico como el COJUD, como la Liga de Abogados, o un cuerpo jurídico como los compañeros del Cerezo, como los compañeros de Seferino Ladrillero, tantas organizaciones de derechos humanos, pero tenemos que hacer equipo. Entonces, nos hemos dado la tarea de empezar a trabajar como reporteros. Y en ese sentido, pues era una tarea que tampoco era algo que yo hacía, ni muchos compañeros, y ahora estamos realizando todo ese tipo de actividades, y hemos visto que son fundamentales. Hay en este momento una lucha muy importante en un pueblo del Estado de México, y se está trabajando documentales, para que la gente tenga el conocimiento, porque el principal enemigo a vencer es el enemigo que tenemos nosotros mismos, la apatía. Decía por ahí un compañero, dice, ¿qué es lo que necesitan los mexicanos? ¿Cachetadas para despegar y participar? Pues no, lo que pasa es que tenemos una historia detrás que nos lleva
a esta situación actual. Y esto no va a ser fácil quitarlo. Se tiene que diseñar un programa de lucha a corto, mediano y largo plazo, en el cual se vayan cumpliendo tareas y se vayan comprometiendo a los colectivos, sindicatos, etcétera, etcétera, a ir avanzando en ese proceso. Entonces, ese proceso también abarca la tecnología. Tuvimos una plática interesante por ahí con alguna gente de otro país, discutiendo acerca de la cuestión de los satélites, la oportunidad cercana tal vez de poder utilizar un satélite de otro país para empezar a trabajar nuestra propia red. Estamos en el proceso de también darle la batalla a los medios oficiales, que son Televisa, TV Azteca, con la creación de propios canales. Mucha gente no lo sabe, pero el Distrito Federal tiene un canal de televisión y lo tiene, Ebrard lo tuvo para ahí guardado. Entonces algo muy importante. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México está llevando un proceso muy, muy importante, que es la creación de un proyecto en el cual se está exigiendo que el Distrito Federal sea el Estado 32. Hay muchas cuestiones ahí a favor de tener el Estado 32. La fundamental es que tendría el Distrito Federal una independencia por parte del gobierno federal. Ya no tendría que meterse el gobierno federal en el Distrito Federal. Y otras serían los recursos económicos, etcétera, etcétera. Y en esa parte del proceso del Estado 32 también viene la creación de un constituyente, de crear las propias leyes, y para eso ya hubo un trabajo, un foro muy importante que se llevó a través del movimiento urbano popular, del FENAMUP y más de 70 organizaciones, en las cuales la idea principal es crear un proyecto para el Distrito Federal como Estado 32 y un nuevo constituyente, en el cual ahí tendremos que rescatar ese canal, tenemos que rescatar el canal del Teléfono Nacional, que lo maneja pues, ya prácticamente el Estado. Entonces es un proceso que tenemos que avanzar también hacia el terreno de la tecnología en beneficio de esta lucha. Sí, mira, les comento a las personas de México que me tocó ver aquí en la manifestación algo que me llamó mucho la atención, porque en México definitivamente no ocurre. Y ahorita, no sé, Candy, Alberto, que nos pudieran explicar. Miren, yo me quedé al final de la manifestación, iba con esta chica María, y estuvimos buscando los lugares donde se estaban dando los pequeños enfrentamientos con actos de violencia entre estas personas y la policía. Atrás de la policía siempre iban los reporteros, y acompañados además de un montón de ciudadanos con sus cámaras. No a un lado, no enfrente, no donde estaban las personas haciendo destrozos, quemando contenedores, no, atrás de la policía. Eso me llamó mucho la atención. Y yo le preguntaba a María, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Dice, es muy sencillo, porque la policía suele cometer abusos. Y si nosotros vamos atrás con un teléfono celular en la mano, grabando, se miden. Ahora, yo me pongo a pensar, esto en México no se hace, pero también no se hace porque vivimos en una situación distinta. El día 1 de diciembre, en los videos está perfectamente documentado que el payaso de Marcelo Ebrard mandó a la policía directamente a reprimir. Entonces había gente que no estaba haciendo absolutamente nada y que fue detenida de manera brutal. Sin embargo, creo que la acción que ya aprendieron a ejecutar aquí, de vigilar a la propia policía para que no se pase de lanza con la gente, es muy efectiva, porque yo vi a los policías tratar de cumplir con su labor, pero midiéndose, porque había decenas de cámaras, de videos, de teléfonos celulares sobre ellos. No sé si Alberto, Candy nos puedan comentar sobre esto. Sí, realmente fue así. Es que Madrid se convirtió, parecía un plato, ¿no?, hollywoodense. Fue realmente ridículo, ¿no? Por eso en una nota de prensa que enviamos dejamos
de manifiesto que si la policía no tiene un protocolo a seguir, porque realmente son ellos casi los provocadores, ¿no? Porque es inaudito que en más de 100 ciudades por todo el país no hubo ni un solo incidente y que en Madrid precisamente lo hubiese, ¿no? Aparte, caldeando el ambiente, incluso ciertos políticos, ¿no? que en su Twitter pues nos tachaban de todo menos de buenos, ¿no? Entonces sabíamos que seguramente había esa orden de cargar, ¿no? Y así fue, vamos. Incluso hay vídeos que se ven todos los infiltrados por parte de la policía, ¿no? Que se vieron acorralados no por la gente que había, sino por las luces y los flashes, ¿no? Y se vieron bloqueados y entraron bueno, en los coches policiales, ¿no? En las grilleras, ¿no? Que le llevamos aquí. Y se fueron. ¿Por qué? Porque era inaudito. Como no tenían... A ver, estamos hablando de una ciudad como Madrid, más de 2000 policías, ¿no? Entonces hay que justificar esas dietas, hay que justificar por qué el Estado necesita cada vez más policías, ¿no? Y de alguna manera los estábamos ridiculizando, ¿no? Porque nosotros mismos organizamos la seguridad. Nosotros mismos fuimos de una manera sensata, motivada por unos hechos, ¿no? Luchando de manera pacífica. Y eso es incomprensible para ellos. Tienen que justificar la cantidad de personas que están viviendo pues, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y ya no hablo de las policías en sí, que hay de todo, evidentemente, sino estoy hablando de los mandos, de todos esos servicios de inteligencia que son los que pasan los informes a todos estos políticos que después sueltan estas barbaridades en los distintos medios de comunicación. Ellos también están justificando. Y realmente, si están poniendo que Madrid iba a arder y resulta que no pasa, pues hombre, yo creo que muy profesionales tampoco no son, ¿no? Y eso les duele. Y eso también es un ataque, ¿no? a esas barbaridades que están cometiendo, porque son verdaderas barbaridades, ¿no? No sé dónde sacan esa información, no sé qué es lo que están buscando. Mejor dicho, sí que lo sabemos, ¿no? Y buscan ese tipo de tensión y separar, ¿no? a la sociedad cada vez más. Algo que es muy importante tanto para México, Chile, España, Honduras, todos los países, países europeos, Norteamérica, es la prensa internacional. Nosotros aquí el 15M no nos hicieron ni, pues, como se suele decir, bueno, ni puñetero caso. En cambio fue los medios de comunicación internacionales los que se hicieron eco, obligaron a los propios medios nacionales a difundir las noticias. Eso es muy importante, ¿no? Por eso la coordinación entre distintos países puede ser a través de la red, ¿no? Cuando llevéis algún tipo de acción en México, nosotros os podemos respaldar con una campaña de Twitter, en las redes sociales y demás, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles de personas que si nos unimos, porque los gobiernos lo que hacen en el fondo es desunir, igual que hay grupos que intentan desunir a otros grupos, ¿no? Cuanto más nos unamos, veremos la capacidad que tenemos unos y otros, y tenemos toda. La soberanía siempre reside en el pueblo, de una manera u otra. Lo importante es coordinarse, lo más importante, ¿no? Y tener esa margen de puntos en común, ¿no? Digamos, vamos a intentar conseguir esto, y hasta que no lo consigamos, no vamos a parar. Y una vez que lo consigamos, vamos a por otra cosa. Claro, claro, ahorita que lo mencionas, Alberto, yo creo que esa es una de las intenciones de poder establecer este tipo de enlaces, porque es una invitación a que las acciones que ustedes emprendan, que vayan a realizar de aquí en adelante, nosotros nos comprometemos a difundirlas en México. Eso a mí me queda muy claro porque la lucha es igual. O sea, en realidad tienes toda la razón, los gobiernos quieren desunirnos. Es su intención, entre más separados estemos, para ellos es más fácil lograr el control que han ejercido hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros emprendemos una acción en México, queremos tener eco en otros lugares porque es muy cierto, la prensa internacional es la primera que hace caso. En México tenemos un cerco informativo impresionante, peor, mira, esto les va a sorprender, peor que aquí, peor que aquí. Entonces, si nosotros no nos ayudamos, pues ellos nos van a tratar de callar.
Es muy, muy importante eso, establecer este tipo de lazos para difundir información de aquí hacia allá, de allá hacia acá y colaborarnos. Es sumamente importante. Y por otro lado, leo aquí el mensaje que escribe Kina. La idea es precisamente eso, probablemente generar una marea mundial a la que obviamente México tendría que sumarse, ¿no? Bueno, pues para llevar a cabo esta marea mundial, el domingo vamos a tener la primera reunión. Así que debemos de estar en contacto para pasaros los enlaces y demás y que os toméis a ella. Claro, Candy. De hecho, la intención de poder juntar a estos chavos de la resistencia es que precisamente en México ya se está intentando a través de ellos el reunir a lo que serían las mareas en México, y todos los colectivos, los grupos que están en tan diversos lugares, para poder generar una base muy fuerte. Porque si nosotros nos sumáramos a apoyar un proyecto como la Marea mundial, necesitaríamos en verdad estar bien afianzados, ¿no? Para poder colaborar de la manera en que el evento requiere. Y a mí me parece mucho, muy interesante el poder hacerlo, ¿no? Bueno, si me permiten por aquí, recordaba yo un comentario que me hacía una compañera de trabajo cuando estaba en proceso, en discusión la reforma laboral. Decía, esta reforma laboral es una copia de lo que están haciendo España. Dice, lo mismo que hacen en España, lo van a duplicar, lo van a venir a hacer aquí. Y esto, en cierta parte, tiene razón. Pero el asunto es aquí, hablábamos hace rato sobre cuál es el enemigo. El enemigo en México no es Peña Nieto, o no es el PRI, o no es el PAN. Al igual que en muchos países, en los países del mundo que tienen esa problemática, el enemigo es ese grupo de familias del 0.1% que quieren el control y el poder de todo el mundo y de toda la clase trabajadora a su servicio para seguirse enriqueciendo. Ese es el real enemigo. En este sentido, lo correcto para poder salir de esta situación no es una lucha aislada de un solo país, sino que efectivamente tenemos que avanzar. En este momento estamos hablando de una marea mundial. El nombre es lo de menos, dicen por aquí muchos compañeros. Lo importante es una unidad y una organización de la clase trabajadora del mundo. Esto es una lucha de clases del pueblo trabajador que enriquece a base de su trabajo a esta oligarquía. En ese sentido, resulta fundamental que vayamos estableciendo los vínculos de conexión, los lazos, y al igual que la marea encontró, las mareas ciudadanas, encontró muchos objetivos sectoriales o territoriales o de los grupos, y objetivos muy particulares. Hay también objetivos generales, que fue lo que los pudo unir. En este caso, en México resulta lo mismo. En México estamos tratando de avanzar en los problemas generales que afectan al grueso de la población, y para tener una estructura, una organización, una unidad, y que en ese grupo podamos acompañarnos y podamos enriquecernos y podamos ir resolviendo nuestras demandas, nuestras necesidades particulares. Pero esto lo tenemos que aplicar a todo el mundo. En ese sentido, yo creo que sería fundamental que de esta plática pudiera salir un vínculo, una organización, una relación, que nos abocáramos a esa gran tarea, porque si resuelve España su situación, no resuelve los problemas del mundo. La oligarquía siempre va a estar ahí pendiente, cualquier falla la va a poder aprovechar. En ese sentido, debemos de sacarla de todos los países que son explotados por este grupo de gentes. Entonces, esa es una tarea muy importante que deberíamos tomar como un objetivo, como algo que pudiera emanar de esta plática que tenemos con ustedes.
Por supuesto, la lucha es mundial. Adelante, Candy. Solo comentar esto, que durante esta semana algunos compañeros han empezado a organizar esta marea mundial y lo que comenté antes, que para el domingo van a tener la primera reunión. En estos momentos no sé a qué hora era, se habían invitado a personas de otros países. Alberto, ¿tú tienes más información? Porque yo no estoy muy informada. La hora creo que era sobre las 8, las 9. Lo que pasa es que sería en otro servidor Mumble, en el de Toma la Plaza, que os pasaremos los datos y estáis invitados, evidentemente. Pero sería el primer encuentro un poco para conocernos, ¿no? Y entablar un poco pues esos contactos que son tan importantes. Yo quiero resaltar, ¿no? El tema de los gobernantes. Yo creo que es algo que pasa en todos los países. Un gobierno tiene que hacer dos cosas bien: administrar los presupuestos generales del Estado y legislar. Bueno, yo creo que priorizan legislar, y los ciudadanos, la población, el pueblo de cada país, tiene que darse cuenta que hay que llegar a eso, a legislar. Ese es el gran problema. Esa es la esencia de todo. Si hay recortes, si hay reformas que van en contra del interés general de la ciudadanía, están utilizando la legislación. Por eso es muy importante tener herramientas de participación ciudadana. Nosotros lo resaltamos, ¿no? Esa participación ciudadana que haga llegar a la población qué dirección hay que tomar a la hora de legislar. No estamos hablando de que el pueblo legisle. Necesitamos gente preparada, ¿no? Para poder pasar esa intención o esa línea que solicita la población con un lenguaje jurídico. Entonces, tiene que ir de la mano. Si realmente conseguimos tener herramientas de participación ciudadana previas, es decir, que seamos los ciudadanos los que digamos, no, nosotros queremos una sanidad pública, por poner un ejemplo, y que obliguemos a nuestros gobernantes, que no son gobernantes, son representantes, pero que ni siquiera ellos se sienten representantes, ¿no? Estamos delegando una representación. La palabra mandatario viene digamos, de una noción económica, ¿no? Donde el mandatario está supeditado a quien lo ha contratado. Es decir, nosotros somos quienes estamos por encima de esos mandatarios, ¿no? Pero evidentemente hay tal relajación, porque nos relajamos, nos acostumbramos a delegar todo y a participar en nada. Es muy importante este concepto porque es esencial. Si realmente conseguimos herramientas de control democrático, democratizadoras, de participación ciudadana, a la hora de elegir la población, qué líneas hay que seguir. Al final, los juristas buscarán el lenguaje para acomodarse a esas exigencias de la población. Y supongo que, como cualquier constitución mínimamente adecuada, habrá posteriormente un referéndum para refrendar esas normas o esas leyes que se aceptarán o no, o se revisarán o se modificarán. Pero es muy importante, es esencial el tener y luchar por esas herramientas democratizadoras previas a cualquier legislación. Es decir, que la población decida, y si nos equivocamos nosotros. Pero yo tengo serias dudas de que algún día nos podamos llegar a equivocar, porque todos tenemos muy claro lo que nunca hay que hacer. Y es más importante saber lo que nunca hay que hacer que los pasos que hay que seguir. Claro, sí, es un concepto muy claro el que nos estás aportando, Alberto, tienes toda la razón. Y así tendría que ser, o sea, tenemos que buscar las herramientas jurídicas para conseguir que los objetivos que se planteen se vean expresados y reflejados en las leyes. O sea, nosotros tenemos que dar esos elementos para que las leyes no sean a favor de ellos, sino a favor del pueblo. Miren, yo quisiera regresarme a lo mejor al principio, algo que se me pasó preguntarles, que me parece muy importante, también para que nos pudieran colaborar con la experiencia que ustedes tienen, porque es algo que ha ocurrido en México y que ha dividido a los movimientos sociales. Les explico. Cuando se da una movilización en México, somos muy dados a decir, yo voy
representando, por decir algo, al 132. Y si alguna organización social dice yo quiero salir en esta manifestación, quiero participar con ustedes, el movimiento social los excluye. Es decir, si yo, por ejemplo, pertenezco a un sindicato, híjole, voy a tener que someterlo a asamblea para ver si puedes participar. ¿Cómo lograron ustedes librar esto? Porque yo el día de la manifestación vi gente de los sindicatos, vi gente de los partidos, vi banderas del Partido Comunista, bueno, una diversidad enorme. ¿Cómo lograron librar esto que en México no hemos nosotros superado? Nosotros ponemos un ejemplo, ¿no? Chile nos da la impresión que lleva una historia muy parecida, ¿no? a la española. Salimos de una dictadura, ¿no? traumática, se creó una constitución demasiado blanda, con artículos donde reflejan demasiado miedo, ¿no? a la hora de ir un poco más allá, ¿no? de ser más ambiciosos, de tener una verdadera constitución, ¿no? Eh, y realmente, igual que Chile no se está buscando ese proceso constituyente, pues en España se lleva también esa línea, ¿no? que realmente hay que modificar, hay que modernizar esos artículos, ¿no? hay que ajustarlos, hay que democratizar ese texto, ¿no? Y está sucediendo en distintos países también, ¿no? Tanto europeos, todo lo que es América, y es muy importante, ¿no? Porque nos damos cuenta de lo que es la importancia de legislar, ¿no? Y siempre olvidamos esa parte, ¿no? La Constitución refleja todo. A partir de la Constitución salen esas leyes, ¿no? Entonces, cuanto más la ajustemos, se pula, se mejore, ¿no? Se ajuste, ¿no? Es como un reloj suizo, ¿no? Cuanto más detalle le daremos, mejor, mejores leyes se irán llevando a cabo, y mejor calidad de vida, porque es verdaderamente calidad de vida, ¿no? Porque vamos a estar en un estado verdaderamente democrático, y eso es calidad de vida. No estamos hablando de unas connotaciones económicas, ¿no? Que también influyen, porque evidentemente esto que se hacen llamar los mercados, ¿no? Realmente están atacando a un país, ¿no? Nosotros nos encadenamos con créditos, con un dinero, pero realmente siempre hubo intención de pagar, ¿no? Todos los trabajadores cuando pedían un crédito tenían la intención de pagar si estaban trabajando. Pero en cambio estamos hablando de un gobierno que lo que hizo fue pedir créditos que saben que no podemos pagar entre los ciudadanos, es decir, hundiendo un país, pero sin contar con el país. Si realmente la ciudadanía se opusiese a eso... verdad, es terrible lo que se está viviendo acá en España. Lo veo en la televisión, híjole. La verdad es que yo creo que no tenía yo conciencia cuando pasamos por la crisis en el 95 en México. Entonces lo que yo estoy viendo el día de hoy en España es algo que nunca había visto en mi vida. Y lo platico mucho con la gente porque yo quisiera transmitirle a la gente en México que no tenemos por qué llegar a una situación como la que se está viviendo aquí, porque es terrible, de verdad, es terrible. Es espeluznante ver la, la televisión y observar que se suicida una persona porque no puede pagar un crédito con un interés altísimo, dinero que no debe. Es terrible. Sí, cambia adelante. Bueno, comentarte que nosotros decidimos hacer una convocatoria que fuera lo más inclusiva posible, en la que todas las personas se sintieran identificadas, ya fuera con tus correspondientes colectivos o ya fuera a título individual. Entonces, lo único que hicimos fue añadir un párrafo al final del manifiesto en el que no íbamos a aceptar asociaciones
grupos o demás que tuvieran comportamientos fascistas, sexistas, etcétera. Y por ahí es por lo que hemos conseguido unir a los colectivos, a los sindicatos, incluso a partidos políticos más o menos pequeños. Ellos tenían que aceptar una norma, no hacerse con el protagonismo de las mareas. Aquí habría no portavoces, cada uno podía hablar en nombre de su colectivo, pero teníamos que llegar a un consenso para hablar en nombre de la marea. Y entonces ahí lo que se pedía era eso, ¿no? Los partidos políticos y los sindicatos que por favor se mantuvieran un poco al margen para no llevarse el protagonismo. Y así fue como esto funcionó. Claro, claro. Hoy platicaba con una persona del 15M y me decía algo en relación a lo que estás diciendo, Candy, bien interesante. Decía, bueno, es que puede participar un sindicato y nosotros tenemos que estar abiertos a que participen porque al final las personas que conforman ese sindicato pues, no son el líder sindical, que es uno, sino son un montón de trabajadores que son ciudadanos como tú, como yo, que tienen problemas como tú, como yo. Entonces tenemos que estar abiertos a ellos, ¿no? Tienen las mismas necesidades que nosotros, pueden participar, pueden hablar en voz de su sindicato, pero entender que la lucha es colectiva, no es una lucha por su sindicato. Y también, ya para terminar con esta idea, les comento que me dijeron algo el día de hoy una persona, esta misma persona del 15M, me dijeron que ha habido ocasiones en que un colectivo pide el apoyo. Entonces se le da el apoyo y aunque yo no comulgue con su idea, me presento a darle el apoyo en su manifestación, en su protesta, dejando bien en claro que estoy apoyándolos, pero que algunas de sus ideas no van de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, esto a mí me parece algo fabuloso porque en México no ocurre así. En México simplemente si llama a una manifestación el Sindicato de Trabajadores de la Educación, mucha gente por lo que pasó ahorita con el Bester Gordillo va a decir yo no voy. Pero nos hemos olvidado que los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son maestros ciudadanos como tú, como yo, como cualquiera, y que a los únicos a quienes no debemos tener en cuenta en este caso es a los líderes sindicales corruptos que hay en cada uno de estos sindicatos. Miren, ya estamos sobre el tiempo, además también entramos un poquito tarde. A mí me gustaría que dieran sus impresiones finales. La verdad, a mí me ha parecido bien constructiva la plática. Entonces, si quieren comentar algo más para poder terminar ya, ahí está el micrófono, adelante. Bueno, yo solo os pediría que sigamos en contacto y que realmente, bueno, esto es un comienzo a la hora de aportar unos con otros, sobre todo experiencias, conocimientos que son esenciales, solo de ser. Y daros gracias a todos los que estáis aquí, claro. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias y que no perdamos el contacto. Tenemos que intentar continuar esta lucha y todos juntos. Mientras más países nos unamos, mucho mejor. Buenas noches a todos. Perdón, Kina. Bueno, voy a decir solo una cosita. Mi nombre es Manoli, no he intervenido mucho en esta conversación porque os tengo que decir que yo soy una persona que me he incorporado tarde al activismo. Estoy muy atenta, estoy en escucha, estoy aprendiendo, quiero colaborar y solo quiero deciros que igual que yo he llegado hasta aquí, seguro que vendrá muchísima gente. Estoy convencida, porque juntos podemos. Gracias, pues solo agradecer la oportunidad de conocernos, de dialogar, de compartir tantas experiencias y saber que es el principio de algo que puede estar necesitando mucho, no solo nuestros países, sino esta marea que esperemos que ya transforme algo como más contundente. Muchas gracias.
Pues acá igual agradeciendo los medios alternativos, siempre han dicho, los medios alternativos son los que están haciendo el cambio, ¿no? Lo hemos dicho visto en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, nos están dando la oportunidad de tener esta charla no solo interesante, sino tan importante para poder confluir en una lucha mundial, como les comentaba hace rato. Esperemos, bueno, que tengamos la oportunidad nuevamente de seguir avanzando, porque esto despierta mucho interés y sobre todo mucha confianza de que no es una lucha aislada en alguno de nuestros países, sino que hay gente en otros lados del mundo, al otro lado del mundo, que también está trabajando en el mismo sentido, que tiene los mismos problemas, que tiene las mismas necesidades, pero que también tiene las mismas ganas de hacer ese cambio. Decimos acá en México de construir un México para todos. En ese caso en España pues, sería construir una España para todos los españoles, ¿verdad? Agradecido con ustedes, que tengan muy buena noche. O días, ¿verdad? Días allá. Sí, acá ya nos amandó. Pues bueno, yo, no sé, ¿alguien más tomó el micrófono? No, parece que alguien pisaba nada más. Yo quiero terminar de verdad dándole las gracias a todos ustedes, a Alberto, a Candy, a Kina, a Luis con el enlace, a Manoli, a T-Ray. Mi intención, como se los he comentado a la gente de España con la que hablo y a los compas de México, es tratar de vincular los esfuerzos que se hacen de un lado y de otro y si yo puedo servir como enlace para que se pueda aprender de un lado y del otro, yo estoy completamente dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo considero esto como un compromiso hacia mi persona, hacia mi país, hacia la gente en general, y yo lo sigo haciendo. Estoy muy agradecido que hayan querido participar con nosotros en este programa. Me gustó muchísimo, creo que me queda muy en claro que nos vamos a apoyar mutuamente y que la gente de España puede contar con la gente de México para dar a saber lo que están realizando, y creo que también la gente de México puede contar con la gente de España para colaborarnos mutuamente. Luis, pues sería todo. Les agradezco muchísimo a todos y estamos en contacto. Saludos. Se puede hablar tendido y largo tiempo del daño de esa contaminación que ensucia ambiente y medios de la comunicación. A México, a sus dirigentes y hasta su revolución hay tanto que cambiar y nadie empieza. A muchos les da miedo comenzar.